Bolivia en las sombras del poder. Crónica de un estado capturado. El reino de la impunidad. Bolivia atraviesa uno de los períodos más oscuros de su historia republicana. Lo que alguna vez fue una nación con esperanzas de desarrollo y justicia social se ha convertido, según denuncias de organizaciones civiles, periodistas de investigación y opositores políticos, en un estado donde la corrupción no es la excepción sino el sistema mismo. Un engranaje perfectamente aceitado donde políticos, jueces, militares, policías y dirigentes sindicales forman una red casi indestructible de complicidades mutuas, protecciones cruzadas e impunidad garantizada. La clase política boliviana, en su sector hegemónico, ha perfeccionado el arte de hablar de los pobres mientras llena sus cuentas bancarias. Los discursos de revolución y cambio se pronuncian desde pasillos de hoteles de 5 estrellas, desde camionetas blindadas financiadas con dinero del erario público, desde oficinas decoradas con lujos que ningún funcionario podría pagar con su salario oficial. La brecha entre el relato oficial y la realidad cotidiana de millones de bolivianos se ha convertido en un abismo. Políticos ladrones. El saqueo institucionalizado. La corrupción política en Bolivia no opera en las sombras discretas de un funcionario que acepta un soborno ocasional. Opera como política de Estado. Contratos millonarios otorgados sin licitación, empresas fantasmas creadas por testaferros vinculados al gobierno, obras públicas que cuestan el triple de su valor real y que en muchos casos nunca se terminan o se derrumban meses después de inauguradas con bombo y platillo. Los escándalos se acumulan con una velocidad que supera la capacidad ciudadana de procesarlos. Cuando uno estalla y ocupa los titulares, ya hay otro en preparación que lo desplazará. Es una estrategia consciente. La saturación de escándalos produce fatiga ciudadana, y la fatiga produce resignación. Todos roban, se escucha en mercados, en minibuses, en reuniones de vecinos. Y esa generalización, aunque comprensible, es precisamente el objetivo de quienes diseñaron el sistema. Que la ciudadanía no pueda distinguir entre la corrupción sistémica y la corrupción ocasional, entre los que la practican como filosofía de gobierno y los que intentan resistirla. Los recursos del Estado boliviano, especialmente en los años de bonanza del gas, fueron dilapidados en proporciones que todavía no han sido completamente auditadas. Empresas públicas creadas con miles de millones de dólares, que producen pérdidas monumentales año tras año, gerenciadas no por técnicos competentes sino por militantes leales, por familiares de dirigentes, por operadores políticos que cobran sueldos estratosféricos mientras las empresas se hunden. Dirigentes sindicales vendidos. La traición a las bases. Uno de los aspectos más dolorosos de la realidad boliviana es la captura de los movimientos sindicales por parte del poder político. Históricamente, el sindicalismo boliviano fue una fuerza de resistencia genuina, una voz de los trabajadores frente a gobiernos oligárquicos y empresas extractivistas. Esa tradición fue pervertida metódicamente. Hoy, gran parte de los dirigentes sindicales más influyentes del país no representan a sus bases, las administran en nombre del gobierno. Cobran beneficios, reciben contratos, obtienen cargos para familiares, viajan en comisiones financiadas por el Estado, y a cambio movilizan a sus afiliados cuando el poder necesita mostrar músculo en las calles, bloquean cuando se les ordena bloquear, y guardan silencio cuando sus representados son perjudicados por las mismas políticas que ellos deberían combatir. Los trabajadores de base, muchos de ellos en condiciones laborales precarias, ven cómo sus dirigentes negocian por encima de sus cabezas, cómo las conquistas históricas son erosionadas sin resistencia real, cómo los fondos sindicales desaparecen en gestiones poco transparentes. El sindicalismo vendido es quizás la traición más profunda porque utiliza el lenguaje de la lucha obrera para ejecutar exactamente lo contrario. La justicia como herramienta del poder. Si existe una institución que encarna con mayor nitidez el fracaso del Estado de Derecho en Bolivia, esa es el sistema judicial. Lo que debería ser el último bastión de la igualdad ante la ley se ha convertido en una oficina de servicios para el poder político. Los jueces que no son directamente designados por sus vínculos con el partido gobernante son presionados, amenazados o comprados hasta que sus sentencias reflejen los intereses del poder antes que los mandatos de la ley. Los casos son elocuentes. Imputados con conexiones políticas que pasan años en procesos sin condena, beneficiados sistemáticamente por detenciones domiciliarias, recesos procesales inexplicables, recursos presentados y aceptados con una velocidad inusual.
Mientras tanto, opositores, periodistas incómodos o simples ciudadanos sin padrino político enfrentan la cara dura de un sistema que se mueve con lentitud calculada cuando los protege y con velocidad inusitada cuando los persigue. La elección de jueces y magistrados mediante voto popular, presentada en su momento como una innovación democratizadora, se convirtió en la práctica en una forma de que el partido con mayor estructura territorial controlara el proceso de selección, postulando candidatos que presentaban apariencia de independencia, pero que en los hechos respondían a lealtades políticas perfectamente definidas. La Fiscalía, que debería ser independiente, opera frecuentemente como brazo judicial del Poder Ejecutivo. Abre procesos donde el poder quiere abrir procesos, los cierra o los duerme donde el poder necesita que se duerman. La selectividad de la persecución penal es tan evidente que ha dejado de sorprender a los observadores nacionales e internacionales. Policías y militares al servicio del gobierno criminal. Las fuerzas de seguridad bolivianas presentan una dualidad perturbadora. Por un lado, miles de hombres y mujeres que sirven con honestidad en condiciones materiales frecuentemente deplorables. Por otro, una cúpula que ha sido cooptada por el poder político hasta el punto de que resulta difícil distinguir dónde termina la institución y dónde empieza el partido. Altos mandos policiales y militares han sido documentados participando en operaciones que nada tienen que ver con la seguridad pública o la defensa nacional. Traslados de cargamentos sospechosos con escolta oficial, zonas de control donde ciertos vehículos pasan sin inspección mientras otros son minuciosamente revisados, información privilegiada sobre operativos que llega misteriosamente a oídos de quienes deberían ser los objetivos de esos operativos. El ascenso en la jerarquía, tanto policial como militar, responde con frecuencia no a méritos profesionales ni a una carrera limpia sino a la demostración de lealtad política. El oficial que cumple órdenes cuestionables sin chistar, que mira hacia otro lado en el momento indicado, que pone el uniforme institucional al servicio de intereses partidarios, ese es el que asciende. El que resiste, el que denuncia, el que se aferra a los manuales de ética institucional, ese encuentra su carrera bloqueada o enfrenta procesos disciplinarios fabricados. La crisis del combustible. Gasolina basura y escasez planificada. La crisis del combustible en Bolivia es quizás el ejemplo más cotidiano y tangible del fracaso del modelo económico y de la corrupción que lo corroe. Durante décadas, el país subsidió los combustibles a precios artificialmente bajos, una política popular que se volvió insostenible cuando la producción de gas comenzó a declinar por falta de inversión en exploración. Lo que llegó a las estaciones de servicio en períodos de escasez fue denunciado como combustible de calidad inferior, mezclado, adulterado. Mecánicos en todo el país reportaron daños en motores de vehículos que habían cargado con la gasolina disponible. Transportistas, agricultores, pequeños empresarios vieron sus costos dispararse y sus equipos deteriorarse. La gasolina basura no fue un accidente, fue el resultado de compras realizadas a proveedores con conexiones políticas que no cumplían los estándares mínimos de calidad, pero que ganaban los contratos porque alguien, en alguna oficina del poder, firmaba las autorizaciones. Las filas interminables en las estaciones de servicio, que llegaron a durar horas, se convirtieron en imagen cotidiana. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno ofrecían explicaciones que cambiaban semana a semana. El bloqueo imperialista, las maniobras de la derecha, problemas técnicos transitorios. Nunca una admisión de responsabilidad, nunca una rendición de cuentas seria. La sequía del dólar. Economía en terapia intensiva. La escasez de dólares en Bolivia es el síntoma más visible de una economía que agotó sus reservas internacionales en medio de una gestión que priorizó el gasto político sobre la sostenibilidad fiscal. Las reservas del Banco Central, que llegaron a niveles históricamente altos durante los años de precios elevados de las materias primas, fueron consumidas sin que se construyera una base productiva que las reemplazara. El resultado es una realidad paralela. Un tipo de cambio oficial que ya no refleja el mercado, largas filas en los bancos cuando se anuncia disponibilidad de divisas, empresas que no pueden importar insumos porque no acceden a los dólares necesarios, bolivianos que necesitan dólares para gastos médicos o educación en el exterior que deben recurrir al mercado informal, pagando precios muy superiores al oficial.
Esta situación no surgió de la noche a la mañana ni fue producto únicamente de factores externos. Fue el resultado previsible de años de política económica que privilegió el consumo sobre la inversión productiva, que desincentivó la inversión privada mediante regulaciones hostiles y nacionalizaciones discrecionales, que usó las reservas internacionales como caja de gastos corrientes en lugar de protegerlas como escudo ante las crisis. Narcomaletas, narcoavionetas. El narcoestado que no se nombra. Uno de los capítulos más sombríos y menos investigados de la realidad boliviana es la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca y tiene una posición geográfica que la convierte en un territorio de tránsito estratégico para la cocaína que circula desde Perú y se dirige hacia Brasil, Argentina, Europa y Estados Unidos. Las narcomaletas se han convertido en un término que los bolivianos reconocen con amarga familiaridad. Equipajes de mano de funcionarios, militares o personas con protección política que transitan por controles aduaneros y aeroportuarios sin la inspección que se aplica a los ciudadanos comunes. El equipaje diplomático, cuya inviolabilidad es un principio del derecho internacional, ha sido señalado en múltiples ocasiones como canal de tráfico de sustancias ilícitas y dinero en efectivo. Las narcoavionetas sobrevuelan territorios rurales bolivianos con una frecuencia que las autoridades competentes parecen incapaces de detectar, o quizás prefieren no detectar. Pistas clandestinas en zonas de difícil acceso, cargamentos que se mueven de noche, vuelos que no aparecen en ningún registro oficial. Los campesinos de ciertas regiones conocen perfectamente el movimiento aéreo de su entorno y saben distinguir cuáles avionetas trabajan para quién. La información existe. Lo que falta es la voluntad política de actuar sobre ella. Maderas cargadas de coca. El narcotráfico en los bosques. Las vastas extensiones forestales bolivianas, especialmente en el Beni y Santa Cruz, han sido documentadas como escenario de operaciones de narcotráfico que utilizan la madera como cobertura. Camiones madereros que transportan troncos legítimos mezclados con cargamentos de pasta base o cocaína elaborada. Aserraderos que funcionan como empresas de fachada para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. La deforestación, que tiene dimensiones alarmantes en Bolivia, no responde únicamente a la expansión agrícola o ganadera. Responde también a la necesidad de crear y mantener corredores terrestres para el narcotráfico, a la eliminación de evidencias, y al lavado de activos a través de empresas madereras cuya contabilidad real nunca es revisada con seriedad. Los guardaparques que intentan controlar estos movimientos han denunciado amenazas, intimidaciones y en algunos casos han sido agredidos físicamente. La impunidad con que operan estas redes en zonas forestales sugiere que tienen protección en niveles que van mucho más allá del guarda o el militar de turno. El avión siniestrado. Millones que viajaban sin destino oficial. Entre los episodios que sacudieron a la opinión pública boliviana figura el de aeronaves accidentadas cuyos cargamentos resultaron ser muy distintos a los declarados en los manifiestos de vuelo. Millones en billetes bolivianos, dólares en efectivo, sin explicación coherente sobre su origen o destino, transportados en vuelos cuya documentación era o inexistente o claramente falsificada. Estos incidentes revelan un sistema de circulación de dinero en efectivo que opera fuera de cualquier control bancario o fiscal. El efectivo no deja rastros electrónicos, no activa sistemas de alerta bancaria, no requiere justificación de origen ante las autoridades financieras. Es el vehículo predilecto de la corrupción y el narcotráfico, y el hecho de que vuelos con semejantes cargamentos operaran con aparente normalidad hasta que el azar de un accidente los expuso dice mucho sobre el nivel de complicidad institucional necesario para que eso fuera posible. Las investigaciones que siguieron a estos hallazgos mostraron el patrón habitual. Inicio con aparente energía, promesas de llevar el caso hasta las últimas consecuencias, y luego un lento apagamiento del expediente, obstáculos procesales inexplicables, testigos que de repente no recuerdan, pruebas que desaparecen de los archivos. Decretos para amigos. La ley como botín. La producción legislativa y reglamentaria de un gobierno dice mucho sobre a quién sirve realmente. En Bolivia, una revisión de decretos supremos, resoluciones ministeriales y normativas sectoriales revela un patrón consistente. Regulaciones diseñadas no para el bien general sino para beneficiar a sectores, empresas o personas con vínculos directos con el aparato gobernante. Exenciones impositivas para empresas de determinados sectores cuyos propietarios tienen nombres conocidos en los círculos del poder. Modificaciones de requisitos de importación que abren mercados específicos a proveedores exclusivos.
Contratos de provisión de bienes y servicios al Estado con especificaciones técnicas tan particulares que solo pueden ser cumplidas por un proveedor predeterminado. Licitaciones con plazos tan cortos que solo quien tuvo acceso previo a la información pudo preparar una propuesta competitiva. La creatividad jurídica al servicio de los amigos del poder no tiene límites. Se utilizan decretos de urgencia para saltarse procesos de licitación. Se crean fideicomisos opacos para manejar recursos públicos sin los controles que exige la administración directa. Se modifican retroactivamente normas para regularizar situaciones que ya ocurrieron irregularmente. El derecho, que debería ser igual para todos, se convierte en una herramienta de ingeniería económica en beneficio de los cercanos. La ciudadanía frente al muro. Frente a este cuadro, millones de bolivianos honrados, trabajadores, que levantan sus familias con esfuerzo y dignidad, se preguntan qué hacer. La respuesta no es sencilla. Las instituciones que deberían ser los canales de la demanda ciudadana están capturadas. Los medios de comunicación independientes operan bajo presión constante, con amenazas de retiro de publicidad estatal, con procesos judiciales, con campañas de desprestigio. Los periodistas de investigación trabajan frecuentemente en condiciones de riesgo personal real. Sin embargo, Bolivia tiene también una sociedad civil que no se rinde. Ciudadanos que documentan irregularidades, que interponen recursos legales sabiendo que serán rechazados pero dejando registro. Periodistas que publican investigaciones bajo amenaza. Jueces que intentan aplicar la ley, aunque el sistema conspire contra ellos. Militares y policías de rango medio que guardan fidelidad a sus juramentos institucionales. Dirigentes sindicales de base que resisten la cooptación. Académicos que producen análisis rigurosos que el poder preferiría silenciar. Bolivia no está perdida. Pero está en un momento crítico en que las decisiones que se tomen, o se dejen de tomar, definirán si la corrupción terminará de capturar completamente al Estado o si la ciudadanía logrará recuperar las instituciones que le pertenecen. La historia de Bolivia no termina aquí. Termina donde los bolivianos decidan que termina. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Ciudadanos del mundo. Hoy nos encontramos en una encrucijada y debemos tomar una decisión. O peleamos por lo que es correcto, o seguiremos permitiendo ser controlados por la avaricia de otros. Luchamos por la libertad de expresión. Luchamos por la verdad. Únete a nosotros. Somos Anonymous, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Espérenos.